Saludos amigos, varios de ustedes me han comentado acerca de la extensión Emmet, así que en este video voy a compartir con ustedes varios atajos de Emmet para que puedan trabajar más rápido en HTML. La extensión ya está preinstalada en VSCode, pero si usan otro editor de texto también se puede instalar allá. Ok amigos, la tarea más común es crear un documento HTML básico. Para crear un documento HTML básico lo que se hace es que se coloca el signo de exclamación y después apretamos Enter. Y acá ya tenemos la estructura básica. Lo único que hace falta acá, después del título, se puede hacer referencia a un archivo CSS, eso se puede hacer con link, escribimos link, apretamos Enter y lo único que faltaría acá es simplemente colocar el nombre del archivo de CSS, por ejemplo main.css. Ok, ya está, eso es una forma. Voy a borrar todo. La segunda forma es escribir HTML, doble punto, 5, apretamos Enter y tenemos exactamente lo mismo. Ok, voy a mover un poco el código para que se vea. Otra tarea muy común es crear contenedores con el atributo class. Supongamos que necesitamos una sección, así que escribimos section y esta sección necesita tener la clase de principal. Entonces después del punto escribimos principal, apretamos Enter y ya tenemos una sección con la clase principal. Ahora supongamos que dentro de la sección necesitamos un título H1 y esta vez necesitamos que el H1 tenga el ID de intro. Entonces después de H1 colocamos el numeral, escribimos intro, el nombre del ID, apretamos Enter y ahí tenemos un título que tiene el ID de intro. Ahora, si uno usa contenedores genéricos div, realmente no hace falta escribir div, simplemente se coloca un punto, después escribimos la clase, por ejemplo en este caso le voy a poner flex. Apretamos Enter y ya tenemos un div con la clase Flex. De igual forma, si necesito un div, por ejemplo, con el ID Container, simplemente escribimos numeral, container, apretamos Enter y ya tenemos un div con el ID de container. Otro atajo muy común es crear texto de relleno. Anteriormente uno tenía que usar esos generadores del texto de relleno, copiar el texto y pegarlo en su código, pero con Emmet eso es súper fácil. Por ejemplo, acá podemos hacer un párrafo, ok, y dentro del párrafo necesitamos un texto, por ejemplo, con 25 palabras. Entonces escribimos lorem 25 y apretamos Enter de nuevo, ok, y ya tenemos un párrafo con 25 palabras. Ok amigos, voy a mover un poco el código para que se vea. Ahora les voy a mostrar cómo se puede crear un elemento que contiene otros elementos adentro. Por ejemplo, una tarea muy común es crear un menú. El menú normalmente se implementa usando una lista no ordenada o lista desordenada y esta lista adentro tiene enlaces. Entonces supongamos que necesitamos una lista no ordenada y esta lista necesita tener 3 elementos. Entonces colocamos el signo mayor que y escribimos li. Ahora necesitamos 3 elementos, por lo tanto multiplicamos por 3 y cada elemento de la lista va a tener un enlace. Así que colocamos a que viene de anchor para crear el enlace, apretamos Enter y ahora ya tenemos una lista desordenada con 3 elementos y cada elemento tiene un enlace. Ok amigos, ahora supongamos que después de esta lista desordenada necesitamos un div con 2 párrafos. Entonces hacemos div mayor que, escribimos p y multiplicamos por 2 porque necesitamos 2 párrafos. Apretamos Enter y lo que tenemos es un div con 2 párrafos. Voy a mover un poco para que se vea mejor. Ahora vamos a hacer algo más complejo. Supongamos amigos que necesitamos una sección. La sección va a tener 3 divs y cada div va a tener un título H2, un párrafo y también una imagen. Entonces mayormente lo que uno haría es lo siguiente: hace section, ok, después de la sección hacemos un div. El div va a tener un H2, después de H2 necesitamos un párrafo, al párrafo le vamos a poner simplemente 15, lorem 15, ok, y después del párrafo necesitamos una imagen. Podríamos simplemente copiar esta parte y la pegamos 2 veces. Voy a mover un poco el código amigos para que se vea mejor. Para hacer eso amigos escribimos section. Supongamos que esta sección va a tener el nombre de la clase servicios, ok. Después adentro de la sección vamos a tener 3 divs, por eso colocamos div multiplicado por 3. Ahora cada div va a tener un h2 más vamos a tener un párrafo. Ese párrafo va a tener 20 palabras, por eso colocamos lorem 20 y acá hace falta colocar los paréntesis porque después del párrafo también necesitamos una imagen, así que escribimos más image. Ok, entonces creamos una sección con 3 divs y cada div va a tener un h2, un párrafo con 20 palabras y una imagen después del párrafo. Apretamos Enter, ok, y acá está nuestra sección con 3 divs, cada div tiene un h2, un párrafo y después del párrafo también tenemos una imagen. Súper fácil de hacer. Ahora supongamos amigos que necesitamos un div, adentro del div vamos a tener supongamos 2 párrafos y después fuera del div necesitamos una sección más. Entonces para indicar que después del div vamos a tener una sección más o cualquier otro elemento se usa el acento circunflejo y escribimos section
apretamos Enter. Y entonces lo que tenemos es eso, div con 2 párrafos y después de div tenemos una sección. Ok amigos, les voy a mostrar otras cosas más que se pueden hacer trabajando con las listas. Por ejemplo, necesitamos una lista desordenada. Esta lista va a tener 3 elementos. Cada elemento de la lista va a tener un nombre en la clase artículo. Y también necesitamos agregarle un número al nombre de la clase. Entonces colocamos el signo del dólar y después multiplicamos por 3 porque necesitamos 3 elementos. Apretamos Enter. Entonces lo que tenemos es una lista desordenada. Adentro tenemos 3 elementos y cada elemento tiene la clase con el nombre artículo 1, artículo 2 y artículo 3. También se podría agregarle 0. Hacemos UL, LI. El nombre de la clase va a ser artículo de nuevo. Colocamos el signo del dólar. Pero si ponemos por ejemplo 2, entonces vamos a tener un 0 antes del número. Multiplicamos por 3, de nuevo apretamos Enter. Y ahora tenemos la misma cosa, pero el nombre es artículo 01, artículo 02, artículo 03. Ahora si necesitamos texto, por ejemplo, para cada elemento de la lista, podríamos hacer UL, LI, necesitamos 3. Y ahora usamos las llaves. Y adentro de la llave colocamos ejemplo. Ok, apretamos Enter y entonces tenemos una lista desordenada, 3 elementos y cada elemento de la lista tiene la palabra ejemplo. Ok amigos, también les voy a mostrar varios atajos de teclado que uso en VSCode. Primero control B para abrir el menú, control B para cerrarlo, control tilde para abrir el terminal, control tilde para cerrarlo. Por ejemplo, para duplicar una entrada hacemos Alt Shift, flecha abajo o flecha arriba, no importa, y duplicamos una entrada. Ahora para borrar una línea simplemente hacemos Control Shift K, de nuevo Control Shift K y borramos la línea. Para seleccionar algo rápido apretamos Shift y seleccionamos todo el bloque. Ok, entonces Shift, flecha arriba, flecha abajo. Ahora para hacer una selección múltiple apretamos Control Alt, movemos el cursor. Ahora podríamos, por ejemplo, borrar eso y escribir algo más. Prueba. Para salirse del cursor múltiple, apretamos Escape y ya estamos. Si usan macOS, entonces obviamente en vez de control se usa CMD. Bueno amigos, vamos a terminar acá. Cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao.